Damas y caballeros, bienvenidos una vez más al canal. Hoy, como no suele ser frecuente, tenemos un invitado Muy buenas, muy Pedro. ¿Qué tal especial, además. estamos? Muy bien, vamos a hablar de un tema importante que es la fiscalidad. Al final es un tema que por lo menos a mí me aburría mucho, nunca presté atención, pero luego aprendes. Yo he aprendido a golpes y creo que al final, ¿quién decía la frase de es más barato aprender de los errores de los demás que de los propios? No sé quién la dijo, pero la puedo compartir. Pero es más barato, sin duda. Es muy barato. En Entonces, este nicho, sí. claro, entonces bueno, al final la relación que tenemos un poco parte, bueno, trabajábamos juntos antes de ustedes me estaban, o sea, tanto tú como tu equipo me estaban ayudando en mi proceso de optimización fiscal porque me estaban sangrando impuestos y bueno, a raíz del vídeo viral que seguro que muchos de los que están viendo este contenido se lo encontraron por redes sociales, hizo mucho ruido, salió en la tele y demás, un poco quejándome de los impuestos De lo que se queja todo el mundo. de lo que me había caído, ¿no? Bueno, me llamó el asesor, me dijo el numerito y ya casi que dije, mira, te tengo que colgar porque me estoy poniendo de muy mala hostia. Pero a raíz de ese vídeo me empiezan a entrar mensajes y mensajes y mensajes al DM y veo que es una problemática que tiene mucha gente y al final digo, hostia, pues yo estoy trabajando con Alex y su equipo, estoy muy contento en la labor de optimización fiscal que ya no es solo internacional, sino también tocan Que a cositas. mí me gustaría más, que hubiera sido un poco más internacional. Ya. Finalmente te nos quedas un poco más por territorio confiscatorio. Me toca quedarme por aquí. Ujú. Pero bueno, que al final es eso, que veo que mucha gente está, o sea, no solo tiene el problema, sino que están buscando soluciones de forma Correcto. proactiva y por eso decidimos asociarnos. O sea, que esta es la primera pieza de contenido que estamos haciendo dentro de ese partnership que hemos montado para poder ayudar a muchas personas a resolver esa situación, ¿no? Que falta hace. Falta Claro. hace, porque la verdad van a dejar el país vacío de emprendedores a este paso. Total. Y además que, bueno, que creo que las pruebas de lo bien que va tu proyecto, el ritmo al que Ujú. están creciendo, pues creo que también es una prueba. Sí, sí, la verdad es que Fiscal es una empresa que, si se hicieran las cosas bien, ni siquiera debería existir. Claro, La gente no debería estar volviéndose loca por huir de un país como este. claro, Pero, bueno, digamos que la variable gastronomía, la variable clima, la variable gente y ocio no es la única. claro. Y cuando te quitan la mitad de lo que ganas a una renta media o más a un tío como tú, que encima te hacen tributar mucho de lo que podría virtualizarse por una sociedad en IRPF, es muchísimo más gravoso. Claro. Y tú porque tienes tech, pero si no... Pero, y eso es de lo que a mí por lo menos es lo que más me enfada, ¿eh? O sea, el decir, a ver, mi podcast, por ejemplo, que lo conoce mucha gente, decir, ¿qué diferencia hay entre el podcast y La Resistencia o El Hormiguero, un show? ¿Por qué no me dejas considerarlo como un show? Yo tengo editores, tengo personas que coordinan a los invitados, tengo personas que coordinan las cámaras, que montan, desmontan mi plató. No, persona física, actividad como un notario. Te digo más, te digo más. Bueno, sí, un notario, un arquitecto, un abogado, un odontólogo, eso sí. Pero luego, me refiero muchas veces, el cliente en fiscalidad quiere límites acotados a las cosas, quiere certidumbre. Y lo que se le escapa muchas veces es que ni siquiera desde el gremio tenemos esa certidumbre. Entonces, hablando de tu caso, había inspectores que valoraban el poder meter Worldcast como empresa Claro. y nosotros teníamos la práctica certeza de que eso iba a ser problemático, iba a ir a IRPF. Pero el gran problema que tiene la fiscalidad en España ya no solo son los altos impuestos, el problema es el no saber si lo estás haciendo bien o mal. Porque es que hasta cuando te basas en una consulta vinculante de la DGT, que no tiene nada que ver con coches, es la Dirección General de Tributos, sigues una doctrina que se ha sentado en la DGT y de repente llega el TEAC, por ejemplo, que es un organismo también de Hacienda, Tribunal Económico Administrativo Central, ahí el regional también. Y de repente te tumba lo que hiciste siguiendo los consejos de la propia Hacienda. Y dices, ¿y cómo hago para hacerlo bien? Claro. Total. Entonces es una tremenda frustración. Mucha gente solo se fija en el número y no se fija en que hay siempre una espada de Damocles sobre ti y pueden venir un día y decir, esta empresa, lo digo porque, bueno, no podemos decir nombres, pero hay más personas como tú que tienen empresas, claramente empresas, muchísimos empleados, una serie de medios materiales puestos a disposición para conseguir un input. Algunas de esas personas hasta han tenido periodos de delegar esa empresa y no operarla y que aún así se la quieran meter por IRPF. Bien. No tiene pies ni cabeza. Mira, me gustaría hablar, porque creo que muchas personas que estén escuchando dirán, yo no sé si esto es para mí, si yo estoy en la situación de empezar a preparar una salida fiscal, a lo mejor cuando mi nivel de ingresos haga un por 20, pero ¿cuándo realmente es el momento ideal? Porque entiendo que te vendrá a tocar la puerta un montón de gente como yo,
que ya están un poco más jodidos, ¿no? Que no han preparado el terreno lo suficiente. Al final tú me has tirado de las orejas en las reuniones de decir, hostia Pedro, es que esto hace 3 años a lo mejor había que ir colocando ya X La piezas. planificación fiscal Claro, es clave. claro. ¿Cuál es el momento clave para empezar o cuánto antes? A ver, yo te lo voy a responder como respondo casi todo. Depende, con acento más gallego posible. A ver, aquí la gran cuestión es dónde esté tu umbral de tolerancia a la persecución. Porque a mí me preguntan mucho en qué momento me fui yo. Claro, Y yo me fui con una mano delante y otra detrás. Pero porque a mí la simple idea de comenzar un proceso en el cual, ok, no ganaría mucho porque estaría empezando, pero es que ya me estarían quitando, imagínate, una consultoría, un servicio de 1.000 euros. Ya me vuela el 21%. Ya me quita la seguridad social, la parte que corresponda, y aún por encima luego IRPF hasta el 48% en mi caso que vivía en Galicia. No me salía de los cojones. Si tengo que quedarme hasta las tantas trabajando hoy, mañana, pasado y el mes que viene y el año que viene, no lo voy a hacer para que me lo quiten. Entonces yo me fui sin nada. Está claro que yo tengo muchas ventajas porque yo vivía muy cerca de una frontera. claro. Entonces mi coste personal era muy inferior. Dicho esto, el umbral que solemos poner nosotros es, de nuevo, donde el coste de la estructura y de salirte sea inferior al ahorro fiscal que vas a conseguir. Claro. Pero el cliente tipo que está entrando ahora mismo, ¿en qué situación suele estar? O sea, muchas empresas grandes ya Cuando que estaba quieren yo solo, salir. cuando estaba yo solo era mucho solopreneur. Vale. El emprendedor freelance que hace sus 80, 100, 200K y quiere volverse nómada digital y demás. Empecé por ese nicho y de repente, pues bueno, a raíz de un poco pues, el crecimiento de la marca personal mía y de la marca fiscal, pues ahora ya sí que nos llega de todo, perfiles de mucho más nivel, una complejidad societaria mucho mayor y el tipo de consejos que damos también son muy diferentes Claro, en ese sentido. claro. Y muchas veces nos vemos obligados a optimizar en España. Bien porque el empresario se puede ir él y deslocalizarse él como persona física, pero sus empresas se tienen que quedar a tributar en España, porque Claro. tiene pues, locales comerciales, Claro. digamos, empleados. Y no puede optimizar por esa vía. Luego están los que tienen exit tax, están los que tienen la familia y por eso no se pueden mover, pero pueden deslocalizar algunas de las empresas de su holding y que esas ayuden a la ilusión conjunta de la estructura. Bien. Entonces, yo por eso brandeo el Depende, Bien. porque no es muy difícil estandarizar un Mira, concepto. son conceptos en los que me gustaría entrar, tanto exit tax, el concepto de holding, importante, que sorprendentemente mucha gente no lo conoce. Pero antes, porque creo que estamos dando cosas por hecho, que a lo mejor muchos de los que nos estén escuchando realmente no... A mí aterrízame, ¿eh? Porque No, yo te digo, porque me voy por la parte porque, técnica. ¿sabes? Hay cosas de las que tú y yo personalmente hemos hablado horas y horas y horas y las damos por hecho, pero vamos a explicar, por ejemplo, qué es necesario para irse de un país. Vale. Lo de los 183 días, por ejemplo, o algo de... Ves las condiciones en Dubái, tienes que estar un día cada 6 meses, creo que es, ¿no? Pero digo, pero de lo que es un juego al final de que no te reclamen, más de que te acepten en el destino. Correcto. ¿no? Tú si vas a la norma del IRPF, donde se regula la residencia fiscal en España, te dice que tú serás residente fiscal en España si pasas más de 183 días, que esto es una regla genérica para casi todo el mundo, Sí. o si tienes en España tu centro de intereses económicos y vitales. Es decir, percibes de España la mayor parte de tus ingresos. ¿Qué porcentaje? No lo sabemos, Claro. como tantas cosas. ¿Qué es tu centro de intereses vitales? Si tienes mujer e hijos está claro, pero si no, tampoco se sabe. Queda un poco a interpretación del técnico que decida de que pues, considero que tienes centro de intereses vitales, considero que tributas en España. ¿Cuál es la falta de perspectiva aquí? Que porque tengas tu centro de intereses vitales claros en España, no quiere decir que residas en España. Por mucho que tú tengas delante la ley de IRPF y lo estés leyendo. Porque el problema que tenemos con la Fiscalía Internacional es que no hay que entender esto. Hay que entender cómo se combina esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Entonces, aterrizando conceptos. Imagínate una persona que vive en España y se quiere mudar a Dubái. Tú vas a Dubái. Bueno, lo primero voy a echar por tierra el tema de ese de un día cada 180. ¿Vale? Porque lo de un día cada 180 es para conservar el visado, el permiso de residencia, Ok. para que puedas seguir entrando en el país sin que sea como turista. Pero no tiene un efecto fiscal. No tiene un efecto fiscal, eso es muy importante. La gente mezcla mucho el permiso de residencia con la residencia fiscal. Vale. Una cosa solo te permite entrar o trabajar en un país y la otra significa que vas a tributar en ese país. Entonces, vamos Dubái. Bueno, Dubái, Emiratos. Sí. Emiratos cambiaron sus reglas de residencia para aclararlas con efectos este 2024, lo cambiaron el año pasado. Y establecieron 3 reglas.
O sea, las tres, cada una por sí sola, te puede hacer residente en Dubái. Y luego vemos cómo se combina esto con lo que hablaba de España. Entonces, la primera, la que tienen todos. Si pasas más de 183 días, ahí queda clarísimo. Porque no los estás pasando en otro lugar. Claro. La mitad del año son 182 más 1, 183. Por tanto, resides ahí. Segundo criterio y muy interesante, pasando 90 días, pero teniendo un visado activo. Normalmente un visado de inversor, teniendo una empresa, un visado freelance, si eres freelance, o una golden visa comprando inmuebles de cierto valor, a partir de $500,000 de dólares. Y hay un tercer criterio, que es tener una vivienda a disposición. Aunque no pises el país, literalmente, no pisas Dubái ni un día cada 180 ni nada, no lo pisas, no se lo recomiendo a nadie esto, porque no te va a permitir defenderte de otros países. Pero lo que es Emiratos sí que te va a hacer excelente. Entraríamos después en si emiten certificados, si no, eso son otras cuestiones con las que no quiero liar a la gente. La cuestión es que si tú tienes una vivienda a disposición en Emiratos y no pisas Emiratos, pero no generas nexos en ningún otro país y por tanto ningún otro país te reclama, vas a poder tributar en Emiratos sin haberlo pisado. Claro. No lo aconsejo porque esto lo puedes hacer un año y al siguiente año pues te compras una casa en Portugal que también te hace residente por tener una vivienda y a lo mejor ya entras en conflicto. O España te dice que tienes allí tu novia o tus padres malitos, considero que estos son tus centros de intereses vitales, seguramente no lo ganarían en juicio, pero en fase administrativa te lo echan y entrarías en conflicto de residencia. Entonces, siento que estoy liando mucho a la gente, pero ahora cierro el círculo. Entonces, yo tengo mi centro de intereses vitales en España y tengo una vivienda en Dubái. Los dos países por sí solos me hacen residente fiscal. Entonces, ¿dónde lo soy? Supongamos que en España tampoco la piso, para este ejemplo, que es un ejemplo extremo. Vale, dos países me hacen residente, entonces tendríamos lo que se llama un conflicto de residencia fiscal. ¿Cómo se resuelve? En el convenio de la imposición entre España y Emiratos, en este caso. Por si alguien quiere consultar, casi siempre es artículo 4.2. Y lo que suele determinar esa diferencia, o sea, hay unos criterios de desempate. Entonces, si están los 183 días, ya está. Vale, eso está claro. Pero si no se da por probado esa mitad del año, empezamos a ir a reglas de desempate que son jerárquicas. La primera, vivienda permanente a disposición. No propiedad, sino a disposición. Puede ser un alquiler, con gente joven se la pueden considerar la de los padres. Y en función de, ok, tengo en España, no tengo en Dubái, gana España. Vale. No tengo ni en España ni en Dubái, empate. Bajamos al siguiente. Centro de intereses económicos y vitales, ganaría España, porque no lo tengo en Dubái. Entonces, esto es más complejo de lo que la gente pueda pensar a veces y el peligro en este gremio, el peligro de que la gente investigue por su cuenta también. Claro. Porque muy a menudo llegan a conclusiones equivocadas. Claro. Supongo que también hay una diferenciación. En el momento que tú te estableces, por ejemplo, en Dubái, la capacidad que tiene la Hacienda Española de ir a reclamarte o ir a buscarte depende del país en el que estés, ¿no? O sea, será más difícil si estás en Dubái que si estás en Francia o en Portugal. Depende. Ya. Depende. Lo primero, por mucho que tú te mudes a Dubái, tienes ejercicios no prescritos en España. Por tanto, por esos ejercicios no prescritos todavía te pueden buscar las cosquillas. Pero, desde que te marchas, lo único que te podría reclamar España es intentar hacerte residente. Si no consigue hacerte residente, no tiene absolutamente nada que decir sobre el resto de tus ingresos. Vale. Salvo que vendas producto físico y haya un IVA, o como establecimiento permanente, hagas un evento en vivo y tengas que tributar como no residente, Claro. por IRNR en lugar de IRPF. Pero son casuísticas muy concretas. Si tú te vas de verdad y haces las cosas bien de verdad, España no tiene nada que hacer. Vale. Quiero hacer doble clic en lo que dijiste de tener cuidado en buscar las cosas por cuenta propia, porque al final yo en todo este proceso, cuando me empezaron a enfadar los impuestos, empiezo a buscar alternativas y empiezas en Google, ChatGPT, lees, sacas tus propias conclusiones y luego al final cuando la vida nos cruzó y empezamos a hablar, que me acuerdo que hacíamos llamadas y llamadas y llamadas, decía, vale, a ver, hay que tener cuidado porque es algo además que joder, es una pata, una vertical muy importante de una carrera y que mucha gente tío, se le arruina la vida prácticamente aquí por el camino. Sí. O pierde muchísima rentabilidad. Claro. O el mal asesoramiento incluso. Que supongo que, bueno, ya me has contado, no lo supongo, que te vienen clientes rebotados de otras Son personas los más difíciles. y dices, hostia, los más difíciles por... Porque es muy fácil arreglar el futuro, pero no el pasado. Ya. Y muchas veces la estrategia fiscal se basa en... y esperar. Claro. Bien, hemos mencionado Dubái, que es como el destino, yo creo que el que más ruido hace, ¿no? En 2024 sí. Claro. En Pero 2023
Quizás Portugal para Sí, españoles, ¿eh? sí, para españoles. Pero O, ahora ya bueno, sí que transitan Andorra un poco. también hace Andorra. mucho ruido. Pero, ¿qué destinos realmente sueles, bueno, aconsejar? Todo es relativo, ¿no? Al final no se tiene en cuenta solo el tipo impositivo, sino Otras variables. sí, otras variables, pero ¿con qué destinos trabajan con mayor frecuencia? Si tuviéramos que decir 5, 6, 7 destinos. Pues precisamente donde tenemos partners, pero porque por ese motivo los hemos ido captando. La gente llega a la consultoría queriendo irse de Europa, ¿Vale? pero al mismo tiempo cuando les planteas soluciones por el sudeste asiático o por Latinoamérica, empiezan a darle vueltas y acaban diciendo, bueno, ¿y qué hay más cerca? Ya. Y digo, es que más cerca sigue siendo Europa, porque si vas hacia el sur solo te encuentras con África. Y bueno, salvo la tributación territorial de las empresas en Marruecos, pues tampoco hay demasiada cosa o no hay demasiada seguridad física, no hablemos ya de la jurídica. Entonces al final hacia el hacia el oeste tenemos el Atlántico, con lo cual todo queda lejos, y todas las opciones hacia el este son europeas, hasta que llegas a Georgia y después a Emiratos. Entonces Malta, Chipre están gustando mucho y sobre todo la gente las interpreta, luego se traducirá en realidad o no, porque todavía nos llevamos tantos años como para ver esa trayectoria de los clientes. Pero nos plantean muy a menudo Malta, Chipre, Andorra, Portugal, incluso Irlanda, como salto promedio, salto intermedio, perdón. Vale. Rollo, no me quiero ir de golpe, no quiero hacer ese salto personal, a lo mejor no quiero matricular a mis hijos en un cole de Malasia, de Kuala Lumpur, se me hace bola, pero en uno internacional de Malta sí. Y como que empiezan a dar esos pequeños pasitos fuera y después se irán o no se irán. Yo tengo mis teorías, creo que la gente se acomoda rápido y como no les van a picar dando los impuestos. Me refiero al final, el tema de hacia dónde se dirige Europa, sin aventurarnos por ahí, que ya lo hacemos en Worldcast, Eso es. pero sin aventurarnos por ahí, eso jode para el futuro, pero lo único que te hace tomar acción es cuando ves en el banco el número rojo de lo que te han quitado de impuestos. Total. Y eso cuando estás en Malta o en Chipre, pues tampoco pasa tanto, o los NHRs en Portugal. Claro. Entonces, esto es una opinión mía, creo que se van a quedar bastante cerca. Pero, ya te digo, para el nómada digital que ya viene viajero con ganas de moverse y demás, mucho Centroamérica, mucho Centroamérica. Porque normalmente entiendo que el que se va de verdad y vuelve de vacaciones a ver a la familia y demás, Pues pero intento yo o que me digan eso. claro, pero lo de mitad y mitad, de intento estar los 180 días en España y demás, no suele pasar tanto. Acaban forzando la máquina más de lo que deben. Ya. Yo ahí lo que les digo es, vale, ¿cuánto haces? Bueno, pues estoy metiéndome, imagínate a alguien que tenga que tributar en IRPF como te pasa a ti. Bueno, pues alguien que haga 600.000 al año. Pues el hecho de jugársela por 2 semanitas arriba, 2 semanitas abajo, puede significar una pena de cárcel o no. Claro. Ya no hablemos del dinero, ¿eh? Hablamos de cuestiones más complicadas. Entonces, a ver, yo siempre hago el disclaimer porque yo tengo tú lo sabes, yo tengo una especie de cruzada personal, ya no digo contra Hacienda, sino contra el asesoramiento clásico de despacho tradicional. De que me fastidia que se trata al cliente como un niño pequeño y se le dice que no a todo y que tienes que ir por esta línea. Y es como, no, por esta línea es por la que se entiende que debes ir, pero ¿qué consecuencias tiene ir por esta otra? Consecuencias en términos de ahorro fiscal y en términos de riesgos si es que los asume. Entonces, a mí me gusta mucho explicarle al cliente y que sea él quien haga eso. Entonces, este disclaimer lo hago para que nadie se piense que soy más papista que el Papa y que, con lo que voy a decir a continuación, que es que aún me pusieron un comentario el otro día, tú trabajas para Hacienda. Digo, no me has visto mucho, no me has escuchado mucho. No te he seguido, ¿eh? No, ese era nuevo. Pero la cuestión es que con las simulaciones de residencia sí que me pongo estricto. Con ese tema sí, porque es donde es más fácil de traquear y donde ponen foco en traquear eso. Y hay más medios y cada vez más, que si Celeris, que si Pegasus, que si no sé qué, nos podemos poner conspiranoicos o no, pero es que aún no poniéndonos es razonablemente fácil demostrar una simulación de residencia. Y tiene unas consecuencias tan profundas que es de las pocas cosas en las que me suelo enrocar con el cliente y decir, si vas a hacer esto, a mí no me lo cuentes, porque me hace corresponsable. Claro, lógico. Y luego, o sea, volviendo a España, que es al final la opción que estoy trabajando yo con ustedes, yo tengo la suerte, entre comillas, de que Canarias, que es bueno, sí, sin comillas, bueno, es la hostia. O sea, claro. lo que permiten vehiculizar por ahí es la mejor fiscalidad de Europa. Mejor que Malta, mejor que Chipre, mejor que todas partes. Vale. El problema, que no todo lo que haces lo puedes meter por ahí. Exactamente. O sea, ya no por el tema de que sean actividades vehiculizables, o sea, que en mi caso a mí, donde me tienen jodido es que precisamente como hay actividades que tienen mi cara, me hacen meterlo por IRPF y me dicen, oye, tú como un futbolista o como... Inciso aquí. Esto algún día alguien se me echará los cojones
lo llevará al Supremo y lo ganará, ¿eh? Ya. Muy probablemente. Cosas como lo que tú explicabas de Worldcast en oposición al hormiguero, llegará alguien al Supremo y lo ganará. Porque en este país funciona así. Hacienda hace una cosa, y ya no digo Hacienda a nivel de actuaciones. Perdón porque me he desviado, espero, que, te acuerdes, perfecto, espero que te perfecto. acuerdes cómo tienes que volver. Pero Hacienda toma, o sea, actúa de una determinada manera, por norma, actuario de Hacienda para todos los inspectores. Los decretos incluso, decretos ley del gobierno. Constantemente el Supremo se los tira. Bueno, por decir uno que le queda a mano a la gente, el estado de alarma. Me refiero, eso fue declarado inconstitucional, por tanto, era una ley, pero era una ley ilegal. Y de esto hay a nivel de procedimiento por todas partes. Y este tema de meter por IRPF actividades que la naturaleza jurídica es que son una empresa, eso Total. algún día alguien lo llevará a un Supremo, pero mientras tanto, Total. hacer total. caja. Y como nadie va a pagar las consecuencias de eso cuando ese contribuyente llegue, llámalo un Xabi Alonso, llámalo un Jorge Lorenzo, llámalo como quien quieras. Y muchos grandes desconocidos. Y al final es que supongo que se sufre el proceso también, por mucho que acabes ganando, estás ahí como señalado que Xabi Alonso, ¿cuánto tiempo ha estado como con esa causa abierta en tu subconsciente, Años. gastando Muchos pasta? años. Es un Muchos follón. años. Gastando pasta que no vas a recuperar, por cierto. Claro, y Por mucho que gastando ganes. y energía. O sea, al final es algo que es un desgaste, joder, y que la está señalado. etiqueta social, todo ese Exacto. tipo de cosas. Exacto. El coste de oportunidad de proyectos que no tomas, por si acaso tienes que destinar dinero a esto. Exactamente. Bueno, volviendo a Canarias, ¿qué piezas mueven en Canarias o con qué piezas juegan? ¿Con qué piezas juega? Sonasec, por ejemplo, o sea, bueno, ¿qué mecanismos hay? O sea, los conozco, pero mejor que los expliques tú. A ver, CEC y RIC CEC y RIC, son las dos grandes cuestiones. Está la zona CEC, que juraría que la hablamos en Worldcast. Sí. Hay una serie de actividades, es muy amplio. Si ponéis listado de actividades zona CEC, llegáis a un PDF y accedéis a... Más que amplio, porque yo acabo justo la semana pasada firmé, ya la empresa está dentro de la zona SEC ahora, y más que amplio es que está desfasado, o sea, es ridículo. Yo llego y digo, ¿esto qué coño es? No encajas O sea, el epígrafe que tienen, donde está mi proyecto nuevo, es un proyecto tecnológico, el epígrafe se llama informática. O sea, tú llevas Revolut y va en informática, pero llevas una inteligencia artificial, pero llevas un taller de diseño de videojuegos o de software informática. Mejor. Digo, mejor. Es que es mejor eso. Mejor. A mí me gusta más. Claro, y ahí es al 4%. Correcto. Si cumples los epígrafes, una serie de condiciones. Exactamente, hay unas condiciones de empleabilidad y hay unas condiciones de inversión. Eso es. Entonces, bueno, esto lo conoce todo el mundo, 5 empleados en Tenerife, en Canarias, 3 empleados en las Islas Capitalinas, 100.000 euros de inversión en las Islas Grandes, 50.000 en las pequeñas, y esta inversión te la puedes llegar a ahorrar si sustituyes eso con más contrataciones, Sí. que deben ser residentes en Canarias, por supuesto. Total. Para generar empleo allí. Y luego RIC se explica muy rápidamente. Reserva de Inversiones Canarias son las siglas, y básicamente, en tanto en cuanto reinviertas, ahorras en sociedades. Puedes reinvertir hasta el 90-100% de los beneficios para conseguir una reducción de hasta el 90% del impuesto de sociedades. Si no estás en CEC, reduces un 95%, un 90%, el 25%. Pero en tu caso, reduces el ya reducido 4%. Claro. Pero, bueno... Es algo que puedes hacer como autónomo también. Correcto. Sí. O sea que no sería solo impuesto a sociedades, sino también Y la inversión debe ser en Canarias. Eso sí. Porque eso mucha sí. gente dice, tengo la empresa aquí, pero compro pisos turísticos también en Marbella. Pues ahí no te sirve, ahí no puedo. Está empezando a surgir ahora un concepto interesante que son fondos de inversión con RIC. Digo, y me parece, o sea, no entiendo cómo no existía hasta hace poco. Es decir, si al final tú tienes bastante pasta que reinvertir y tiene que ser en Canarias y estás en un modelo de negocio que no le puedes reinvertir, como es mi caso, por ejemplo, o sea, yo no puedo reinvertir en el podcast, por ejemplo, que es a lo que me estaría cogiendo con la RIC. Yo no tengo ganas de meterme a montar un hotel, no tengo ganas de levantar un complejo y venderlo para dotar RIC otra vez y acabo siendo un constructor. Entonces, coño, yo tengo que dotar RIC, se lo doy a otra persona. Para mí es brillante Muy bien. el que arranque esa iniciativa. Es cierto que los que estáis en CEC tampoco tenéis tanto incentivo. No, SEC no. Porque un 4 Pagan está un muy 4 bien, y contento. pero una empresa con tributación normal, sin duda. Bien. Sin duda que es algo a aprovechar. Pero bueno, es la típica. Me refiero, muchas veces en fiscalidad, desde fuera, bueno, ya no voy a hablar en segunda persona, tienden a pensar que hay como una grandísima sofisticación técnica.
Y a veces la hay. Mm. Pero es que muchas veces la solución que tienes para arreglarle la maldita existencia a un cliente, en términos de ahorro fiscal, en términos de protección patrimonial, en términos de simplificación de una estructura más compleja, a veces se arregla en 30 segundos. Es decir, una palabra. Dijiste antes, el holding no es tan conocido. Es que hay gente que a lo mejor va a tributar un 28% por una determinada operación y simplemente un holding, que no deja de ser una sociedad dueña de otras sociedades, tributaría el 1,25 con algunas condiciones y demás, por supuesto. Pero el que esa palabra ha llegado en tu vida en 2023 y no en 2021, Sí. a lo mejor supone un par de millones de euros de diferencia. Sí, Y el coste de estructura era menos de 500. Cuando decía al principio del vídeo que yo he aprendido a hostias, me refería exactamente a esto. Digo, yo probablemente el día que publiquemos este vídeo yo habré vendido ya la pollería y claro, a título personal. Al Duele como si el dinero de uno. 28%, es que es casi uno de cada 3 euros. Sí, bueno, promedias Para mi desde amigo. el 19, 21, 23, 27, 28. Pero bueno, casi todo para... En fin. Bueno, hay Bien. que financiar sanidad Sí. y carreteras. Sí. Las carreteras, sobre todo. Eso me ponían a mí en los comentarios, los cabrones. Bien, hablemos bueno, no, antes de salir de España. Está Canarias como alternativa interesante, pero ¿tienen alguna otra palanca dentro de España o poca cosa? Sí, o sea, a nosotros nos llega mucha gente desesperada que te va a coger por la pechera, porque yo los veo así, como nos escriben a veces, es decir, yo no tengo nada internacional, no puedo mudarme, no tengo empresas fuera, ¿qué puedo hacer quedándome en España? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, realmente hay dos, dejando Canarias de lado, centrándonos en la península, hay más vertientes. A ver, realmente ahora entro en las importantes y voy a descartar por limitadas, pero que son la hostia igual, el tema de módulos, que tiene dos Vale. telediarios para bares, taxistas, bueno, hay determinadas actividades que tienen este sistema de módulos. Por no liarme mucho, es un IRPF y un IVA fijo. Factures 10.000, factures 150.000, 250.000. Vale. Está muy bien, solo que ella está desapareciendo pues, por motivos evidentes. Entonces, está la opción de vivir de alquileres. Que, ok, los alquileres van a la renta del trabajo, pero puedes tener una reducción, si lo que alquilas es vivienda habitual, puedes tener una reducción entre el 50 y el 90%. Con lo cual, fiscalmente es interesante, estratégicamente, para mí no. Porque la ley de arrendamientos urbanos, para mi gusto, deja muy desprotegido al propietario. Pero esto es otra cuestión. A nivel fiscal es interesante. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos el vivir de rentas. Si solo vives de dividendos, pues, hombre, un rico, no. Pero una persona que recibe 50.000, 200.000 euros en dividendos al año, pues, coño, hasta 50.000 pagas un 21. Y hasta 200.000 pagas un 23. Sin seguridad social, porque no es una renta del trabajo, que no crece Claro, contigo. claro. Entonces, bueno, venga, podríamos llegar a aceptarlo. Yo viviría en España por un 23, 25, hasta incluso un 30 en los tramos marginales. Podría valorarlo, no lo sé. Pero en cualquier caso, cuestiones anecdóticas. La chicha, o lo que la gente está utilizando, son dos vías. Una guarra y otra limpia. La guarra, LLCs, Estonia, tal, melones que ya conoce todo el mundo, y que la única lógica fiscal que tienen es mantenerlas privadas. No hay algo súper secreto que la gente haya descubierto con las LLCs, porque si no, los que nos vamos seríamos gilipollas, ¿no? Y algo se nos ha escapado, algo nos hemos perdido que el cliente sabe. Entonces, vía gris, que yo pues, no la puedo recomendar, tampoco la critico, también te digo, porque lo que hacen en este país los emprendedores no tienen pies ni cabeza. Entonces, ok, pero que nos lo cuenten. Y luego la vía interesante que estamos explotando a muerte con todos esos clientes que nos ha podido ir de España. Y es precisamente la estructuración societaria. Holdings. Bueno, Holding, que a la gente a veces le suena de algo de rico y demás, pero una holding no es otra cosa que una sociedad cabecera o matriz, dueña de otras sociedades. y además que es una sociedad normal. Correcto. Solo que su actividad, en vez de ser vender ollas de gofre, es la gestión de sus participadas. Total. Exactamente, igual. Y en vez de... Pero que suena algo como súper caro de constituir, Sí, o montar una exótico, holding. o que necesitas tener 30 empresas para que eso se pueda estructurar a través de un holding. Y no es otra cosa que una empresa dueña de otras empresas. Tiene dos vías de ingresos. Le factura por su gestión, por ser la administradora, que puede no serlo incluso. Entonces tiene esa vía de facturación, por esa facturación tributa el 25%, como la venta de tornillos, pongamos. Vale. Y la otra vía son los dividendos que recibe de sus filiales. Los dividendos que recibe de sus filiales podrían ir al 25%, pero si tenemos
más de un 5% en esa filial o más de un 10% si es extranjera y una tenencia superior a un año, la tenemos desde hace más de un año, pues entonces vamos a tener una reducción del 95% en el impuesto de sociedades, que es el famoso 1,25 de tributación. Entonces, recibimos dividendos de las filiales al 1,25 y si vendemos la filial, que esto tú lo sabes muy bien, tributamos también al 1,25. Es decir, pagamos sobre dividendos y ventas de empresas €1, en lugar de €1 de cada 4, €1 de cada 100, que cambia el precio. Vamos a hablar ahora de la diferencia de tener porque siento que la sociedad en general, la mayoría de personas, Me peleo con los, se lo vas a decir y me peleo con la gente. quieren tener el dinero a título personal y no en una holding. Son reacios a, si está en la holding, no es mío, ¿no? Ante este punto de vista, ¿qué argumentas o cómo asesoras a tus clientes? Súper fácil. La gente quiere dinero a su nombre por dos cosas. Bueno, por una, aunque en realidad bebe de dos vertientes. Les da más seguridad. La gente se siente más segura. Hasta te hacen a veces, yo lo quiero tener yo, me gusta más, me siento más seguro. Y mi respuesta es, estoy contigo. Pero si lo que quieres es seguridad de tu dinero, a persona física, lo primero ya has perdido. Porque es el dinero más caro que puedes tener. Si te lo sacas por IRPF te vas cerca del 50%, y si lo sacas de tu empresa ha pagado un 25% en sociedades y luego tú pagas otro tanto del dividendo. Por tanto, te da seguridad, pero ya has sacrificado como mínimo un cuarto de ese dinero, que es la diferencia con dejarlo en la empresa. Y es que aún por encima te da seguridad, pero no hay dinero más embargable que el que lleva tu nombre y tus apellidos. Entonces esto es un cambio de chip. Por ejemplo, cuando algún cliente dice, ok, entendí lo del holding y las ventajas que me trae, ¿cómo me saco la pasta? Y yo, no estás entendiendo el shift mental que tienes que hacer para empezar a pensar como rico. Lo digo de esta manera porque el cliente se agarra un poco mejor a esa idea y me toma más en serio. Entonces yo le digo, ¿cuáles son tus para qué? ¿Qué quieres hacer con el dinero? No, pues es que yo quiero, bueno, aparte de vivir, cubrir mis gastos, quiero comprar unos inmuebles, quiero comprar acciones o quiero hacer lo que sea, preparar la herencia para mis nietos, patata, lo que sea. Y digo, ok, lo único que tienes que pagar de ahí con tu nombre es tu alquiler, hipoteca, tus gastos de casa, la comida, el cole de los niños y poco más, un poco de ocio. El resto, ¿para qué lo quieres sacar a la persona física y después invertirlo? Si es que, ¿qué inversión te da más de un 25%? Muy pocas. Y aquí ya estás perdiendo un 25% por el hecho de sacarlo. Claro. Entonces no tiene sentido. Entonces le digo, en IRPF te pones en nómina o te sacas dividendos para cubrir tus necesidades básicas y un poquito más, y todo el resto lo reinviertes dentro del circuito corporativo y va a ser infinitamente más rentable. Claro. Como mínimo un cuarto. Claro. Y más seguro. Pero una vez ganas dinero a título personal, o sea, como podría ser mi caso con el podcast, por ejemplo, o con este canal de YouTube X, ahí no tiene sentido meterlo al circuito de la holding, ¿no? Depende cuál sea, tu... si no lo necesitas para reinvertir en negocios, es decir, tengo negocios que se alimentan unos a otros, si lo invierto al circuito, tengo que sacarlo y pagar otra vez. No, ahí ahorro fiscal no vas a tener, porque si lo metes en el circuito, a partir de ahora está en la empresa y tributa a nivel empresa, 25%. Claro. Si lo haces a nivel Pedro, tributarás entre un 19 y un 28. Vale. Entonces, más o menos las gallinas que entran por las que salen. Claro. Es una cosa que queda bastante neta. Entonces, entonces, el factor decisional aquí va a ser la protección y la privacidad. Hay gente que no quiere tener sus inversiones a su nombre, hay gente que, por lo que sea, vislumbra en el horizonte un cisne negro, un problema, y prefiere ir sacando las cosas de su nombre, porque si lo hace cuando ya el problema lo tiene encima, estaría incurriendo en un delito de alzamiento de bienes. Claro. Entonces, hay mucho de esto. Bien, ahora me gustaría, por último ya, que entráramos en el concepto de exit tax. Yo cuando lo entendí, que me lo explicaste tú, de hecho, en su momento, dije, literalmente te quedas encadenado al país. Correcto. Y por eso, nos sentamos hace un par de meses tú y yo y tú me dijiste, Pedro, en la situación en la que estás ahora, o te vas... Tú estás eligiendo una vía. Sí, o te vas ya, o no te vas a poder ir... Salvo mucha modificación societaria. Sí, exacto. Entonces, vamos a explicar el concepto de qué significa, qué es el exit tax, que creo que es importante. Sí, es importante, o sea, le aplica a poca gente, pero a la que le aplica le jode la vida, literalmente. Entonces, el exit tax, impuesto de salida, es un impuesto que tú pagas, bueno, ahora hablo de los requisitos de empresa, pero es que aquí hay mucha gente que se confunde y piensa que el exit tax tiene que ver con deslocalizar la empresa. Y no, el exit tax aplica a la persona dueña de la empresa
cuando la persona se quiere marchar. Pongamos un ejemplo. Un cliente cualquiera, random, que tiene una empresa valorada en, voy a elegir 3 millones específicamente, valorada en 3 millones, y quiere irse a vivir a Andorra, por ejemplo. Vale, pues no puede. O sí que puede, pero si esa empresa vale 3 millones, si se va, tendría que tributar como si la vendiese, pero sin la liquidez de haberla vendido. Y dime tú de dónde sacas el Un 20 y pico por ciento Y una empresa de 3 valorada, millones. una empresa valorada en X millones nunca tiene el 25% Correcto, en caja. comentaba José Elías, que tendría que Claro. desembolsar 200 millones si se quisiera ir del país. Y un tío, por mucho patrimonio que tenga, no tiene esa liquidez. Claro. Nunca la tienen. Entonces, bueno, habéis entendido que es una cárcel de oro, en cierto modo, pero ¿cuándo se activa el exit tax? Cuando tenemos acciones o participaciones por valor mayor de 4 millones en general. Si valen más de 4 millones ya estamos jodidos, pero con solo tener una empresa que valga más de 1 millón, si tenemos más de un 25% en ella, ya nos aplica ese exit tax. Pongamos 2 millones, tocaría pagar medio kilo si nos queremos marchar. Por tanto, lo suyo es marcharte antes de que tu empresa valga 1 millón. Si tu empresa vale más de 1 millón, podrías descapitalizarla repartiéndote dividendos hasta rebajarla y después marcharte. Podrías diluir tu participación por debajo del 25%, o puedes, pues, ya que vas a tener que pagar como si la vendieras, pues si le sale alguna novieta corporativa, pues ya la vendes y te largas y ya te deja de aplicar el exit tax. Por cierto, que también es importante, que los extranjeros a veces se rayan con esto, cuando vienen a vivir a España. Hay otro requisito que no solo es el cuantitativo monetario, digamos, sino también tienes que haber residido en España en 10 de los últimos 15 años. Si Vale. eres un extranjero y te tiras aquí 8 años, por mucho que tu empresa, no 25, 100%, no 1 millón, valga 10, no te aplicaría ese exit tax. Bien. Y con una modificación legislativa muy reciente, ahora se permite, bueno, antes se permitía, pero estaba muy limitado, se permite un aplazamiento. Es decir, te permiten moverte dentro de la Unión Europea 10 años, bueno, 5 más 5, prorrogables, o fuera de la Unión Europea, siempre y cuando haya convenio de la imposición con ese país, no valen paraísos fiscales, 5 años en ese caso. En la Unión Europea 10, fuera 5. Y eso nos permite optimizar nuestra nueva fiscalidad de esos años. Pero no podemos irnos, imagínate, a Chipre, que las ganancias del capital de fuente extranjera podrían estar exentas, y ahí vender tu empresa. No puedes. Lo afecto al exit tax, está jodido. Y además, otra discusión que tuve con un cliente que me decía, no, es que mis abogados de Portugal me dijeron, el aplazamiento no extingue la deuda. Es decir, no porque esperes 10 años, digas, de puta madre, ya esa fe ya ahora no me aplica. No, no, no. Son 10 años de aplazamiento. Al cabo de 10 años, o lo pagas o vuelves a España. Claro. Bien, bien. Al principio del vídeo comentamos que ahora nos hemos asociado, o sea, para ayudar a todas esas personas que estén en esa situación, que estén cansadas de los impuestos, que quieran... No, que no te cancelen más duro ahora, ¿eh? Ya, te metes en temas. pero bueno, es lo que toca. A mí es que me enfada tanto que ya me ponen en contra, ¿sabes? Entonces, digo, al final, pues todas esas personas que estén interesadas en optimizar su fiscalidad, como hablamos, hay ciertos mecanismos en España y sobre todo también enfocado a salir del país. Creo que estaría bien, antes de cerrar el vídeo, explicar un poco cómo es el proceso de onboarding desde que entra el cliente. Dejaremos un link aquí abajo para que agenden la primera llamada, y a partir de ahí cómo va siendo un poco el servicio que se les da paso a paso. Mira, voy a empezar con una cosa porque me cabré esta mañana precisamente, así que voy a aprovechar para decirlo y que lo pueda recibir la gente. Espera, porque me iba a cabrear mucho. Aquí cortamos una parte y voy a ver cómo se lo replanteo. Vale. Voy a empezar haciendo un disclaimer con una cuestión, y es que no somos omnipotentes ni omnipresentes. Entonces, nuestro asesoramiento, la parte del diseño fiscal, es global, pero la implantación está limitada. No tenemos servicio en cada país del maldito mundo. Vale, digo porque es que esta mañana se enfadó un cliente porque no se le podía implantar en el país en el que él quería, y digo, macho, es que no voy a concesionario Mercedes a pedirle un menú. Claro. Así de sencillo. Claro. Dicho esto, el proceso sería el siguiente. Los clientes tendrían que agendar una llamada primero con el equipo comercial. Es un equipo comercial, está mal que yo lo diga, pero mejor formado que la mayoría de los gestores de España. Me consta. Vaya eso por delante. Me consta. De hecho, muchos clientes van ahí a husmear y a lo mejor no están tan interesados en el servicio. Entonces, esa llamada comercial donde hay dos objetivos principales. El primero, filtrar y asegurarnos de que no llega nadie al proceso de consultoría a quien no se le pueda ayudar.
Porque hay mucha gente que, o bien que cree en los milagros, o incluso a veces de nuestro lado nos ponemos a extralimitar y a veces pues se piensa desde el lado comercial que se puede ayudar a una persona que finalmente no. Son casos muy limitados, pero a veces sucede. Entonces, esa llamada, el objetivo es que el cliente sepa si quiere trabajar con nosotros, pero que nuestro equipo también sepa si podemos ayudar a este cliente. Se hace ese filtro. Si se hace el match, se hace la venta. Y ahí van al proceso de consultoría. Consultoría con nuestro equipo de consultores, ya es un proceso del que yo me he salido ahora. Ahora todo el equipo bebe del conocimiento, pero son ellos los que operan por una cuestión de escala. De que yo estaba siendo un cuello de botella que estaba volviendo locos a mis socios porque la demanda no entraba por Alex. Claro. Habría que ensanchar eso. Y una vez han pasado por consultoría, si corresponde, a veces el servicio, o sea, el diseño ya arregla lo que tiene el cliente. Otras veces requiere una estructura adicional, un cambio de residencia adicional, una empresa adicional o modificar la forma de hacer las cosas. Entonces, tras ese proceso de consultoría, si la implantación que necesita el cliente es en un país en el que nosotros trabajemos, pues maravilloso. Ahí podremos continuar dando el servicio y cada vez tenemos partners nuevos porque lo bueno es que ahora la marca está cogiendo un peso y hace que sean los demás despachos del resto del mundo los que intentan contratar con nosotros y tenemos la capacidad de ir filtrando. ¿Qué pasa? Que esto es un proceso que no sucede de la noche a la mañana. Entonces, poco a poco vamos añadiendo partners nuevos. Ahora estamos poniendo un foco en Latinoamérica porque en Europa ya tenemos prácticamente todo lo interesante. En Oriente Medio también. Entonces ahora, en función de los picos de demanda por país, vamos intentando darle prioridad e ir abriendo. Voy a aprovechar de hacer otro disclaimer y es que, salvo casos extremadamente claros, intentamos no prestar ningún servicio de implantación sin que pase antes el cliente por consultoría. El emprendedor promedio en España está muy poco formado en fiscalidad. Y digo más, a veces no es la falta de información el problema, a veces es el exceso de información el problema. Y se convierten muchas veces en los casos más difíciles. Los que creen saber y necesitan desaprender para acabar construyendo la estrategia adecuada. Entonces, hay excepciones, pero normalmente el onboarding siempre se hace vía consultoría, donde se le diseña no solo el setup actual, sino intentamos hacer la fase 0, que es lo que han hecho hasta hoy. Si algo está mal, como hacemos un control de daños. Fase 1, cambios de implantación inmediata. Fase 2, cambios que requieren un tiempo, una estructura, un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Y una fase N, de decir, oye, ¿qué hay después del horizonte? Yo tengo claro que esto funciona así, pero ¿y si yo mañana me quiero volver a España? ¿Y si yo mañana quiero tal? ¿Y si yo tengo hijos? ¿Y si mi padre se pone malo y no puedo seguir viviendo en el otro lado del mundo? Claro, de esto hay mucho. Entonces tratamos de diseñar una fase N que nunca sabemos si se va a ejecutar, pero en algo tan importante como la fiscalidad, yo creo que la gente agradece mucho tener certidumbre sobre su futuro. Total. Pues lo dicho, dejaremos el link por aquí debajo para aquellos que consideren que es un servicio que les pueda venir bien, o incluso que estén dudando, porque para eso está esa primera fase de consultoría, de ver si, oye, pues si la situación en la que se encuentran ahora mismo pues es la idónea para tomar este tipo de decisiones o ver alternativas de optimización. Y Ale, nos verán bastante juntos a partir de ahora. Eso parece. A ver si consigo que te vengas tú más para Tierras Lusas. Iré pronto. Yo te lo palabré en el podcast, pero sigue pendiente. A ver si lo meto en el Sensei Tour. Sí, ya te iba a decir. Muy bien. Un placer, Pedro. Nos veremos. Nos vemos, familia.